Informe del presidente. Sí, buenos días Ecuador, buenos días amigos del mundo que sintonizan a esta hora el informe semanal de actividades del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Buenos días a los presentes, invitados, autoridades por supuesto, amigos todos. Estamos transmitiendo hoy a través del sistema de medios públicos el enlace ciudadano 306 desde el Valle Equinoccial, cercanos a la población de Pomasqui y Calderón, y más precisamente desde la ciudad Bicentenario. Este sábado 19 de enero de 2013, el señor presidente de la República en funciones, Lenín Moreno Garcés, se dirige a ustedes ecuatorianos desde la tierra de los Pumamaqui, aquí en el Valle, en la mitad del mundo. Buenos días, señor vicepresidente, ahora presidente de la República, bienvenido. Hola. Buenos días, Rodrigo, ecuatorianas, ecuatorianos. Buenos días, aquí estamos en la ciudad Bicentenario. Es una ciudad de la parroquia de Pomasqui que se encuentra entre Quito y el monumento a la mitad del mundo. Les felicito, está linda, es la primera vez que vengo. Aquí vive una compañera leal de trabajo, excelente madre, buena hija, buena amiga, singular empleada y pésima cocinera, Rita Almeida. Aquí también vive la compañera asambleísta Irina Cabezas. Bien, como Rodrigo lo decía, estamos aquí en la ciudad Bicentenario, un esfuerzo conjunto entre una fundación y el municipio de Quito. A propósito, tengo entendido y me comunicó el día de ayer el señor alcalde, no ayer, perdón, antes de ayer, cuando lo invité, me comunicó el señor alcalde de que tenían mucho empeño en poner asiduo trabajo en mejorar esta ciudad bicentenaria. Inclusive tengo entendido que por acá al frente va a pasar una amplia carretera de 6 vías, ¿verdad, Jorge? Perdón, acá nos acompaña en representación del señor alcalde, el doctor Jorge Albán, querido compañero, amigo, vicealcalde. A lo mejor algo nos puedes decir al respecto, Jorge. ¿Qué se tiene planificado con respecto a esto? Pásele, por favor, a Jorge. Bien, 1.800 viviendas acá en la ciudad Bicentenario. No olvidemos que acá... Perdón, Jorge, por favor. Buenos comunícanos. días, presidente, ciudadanos, ciudadanas, buenos días. Este es un proyecto de 2.500 soluciones de vivienda, presidente. Está en una fase muy avanzada, está ya en proceso de construcción casi todas las 2.500 viviendas. Seguramente es el proyecto de vivienda, porque hay proyectos de lotes con servicios. Este es un proyecto de vivienda dedicado fundamentalmente a familias que no tenían vivienda. Este es un proyecto en donde se han implementado algunas modalidades interesantes de su proyecto municipal. También participan organizaciones sociales que tienen capacidad de gestionar la propia construcción de la vivienda. Y esto es bien interesante porque ha habido una coordinación muy estrecha entre el municipio y organizaciones sociales que buscan vivienda de gente que no tenía vivienda. Efectivamente, por aquí pasa la extensión de la Simón Bolívar, la vía que pata, la Simón Bolívar que pata con la Panamericana Norte en la zona de Carapungo. Ahí se construye un intercambiador y se extiende por el frente de esta ciudadera. ¿Cuántas vías va a tener? Hay unas partes que tiene 3, en esta parte tiene, 6 vías. 6 vías. Por cada lado, 3 de cada sentido. Hay una parte posterior que tiene 4 vías. ¿Se tiene programado para 2 cuándo empezar puentes ya la...? En estos días, presidente. Ah, perfecto. Un aplauso, por favor, creo que amerita. Pues de todas formas, algo de dificultad reviste venirse para acá, pero... Sí, alguna dificultad tiene. En la Córdoba-Galarza circulan 44.000 vehículos diarios. Esto va a ser una solución vial para la zona, para todo el sector, y obviamente un servicio para esta ciudad Bicentenario. Con un detalle importante, presidente, y es que
paralelo a la vía al un lado y al otro, hay 2 vías adicionales en este sitio, 2 vías adicionales que ya están construidas para la circulación de la ciudadela, de tal manera que la autopista no obstaculice el funcionamiento de la ciudad Bicentenario. Son detalles de construcción moderna, más efectiva, etc. Muchísimas gracias, Jorge. Y como Rodrigo lo manifestaba, estoy desde el día martes hasta el día 14, ¿no? 14 de febrero encargado del poder, encargado de la presidencia. Y cuando a uno le encargan algo, hay que tratarlo con delicadeza, ¿verdad? Con transparencia, con respeto, y eso es lo que voy a hacer durante todo este tiempo. Hasta la victoria siempre. Bien, bienvenidos el señor viceministro de Electricidad que nos acompaña en representación, Medardo Cadena, ¿no? Ingeniero Medardo Cadena, el compañero Wilson Pastor, Jaime Guerrero, perdón, nos hace, economista eres tú, ingeniero Poveda. Rafael Poveda es el ministro coordinador de sectores estratégicos, ¿no? Walter Solís, secretario nacional del agua, Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones. Nos acompañan el día de hoy porque, como habíamos programado desde el inicio de estas cadenas encargadas al vicepresidente de la República, vamos a dar oportunidad a cada uno de los sectores, a cada uno de los ministerios coordinadores, para que vengan sus señores ministros a exponer todos los logros de la Revolución Ciudadana y, por supuesto, su planificación a corto, mediano y largo plazo para el país. Pomaski, ¿saben lo que quiere decir Pomaski? Valle del Puma. Valle del Puma, me imagino, porque a estas alturas no debe haber más Puma que el cantante por acá, que le deben oír de repente. Debe haber sido pues un valle bastante florido, como lo que quisiera que sea en algún momento también. No se olviden que el momento en que uno adquiere una casa, tiene la obligación de respetar a toda la comunidad, y ojalá en estos barrios en los cuales existen casas y no únicamente esas grandes moles de edificios donde muchas veces no se conoce siquiera al vecino de al frente, ojalá acá se rescate la buena vecindad, el conversar entre vecinos, el colaborarse permanentemente para conjuntamente también hacer las obras comunitarias y velar por la seguridad. Acá, en el Valle de Pomaski, recordemos nosotros que Huayna Cápac trajo a vivir acá en el valle a los famosos mitimaes. Los mitimaes no eran sino pueblos enteros que eran trasladados de un sitio a otro, desarraigados de sus pueblos, para que trabajasen en sitios lejanos, igual que hicieron los españoles con lo que ellos denominaban los yanaconas. Importante la fundación del Valle de Pomaski, y de Pomaski en forma particular, que es una ciudad centenaria de allá del siglo XVI, fue Miguel de Coyahuaso. Inclusive en el parque existe un monumento a este indígena que tuvo mucha presencia pues en la fundación de Pomaski. También viniendo para acá se pasa por la que sería la quinta de Marieta de Ventimilla, esa valerosa mujer, sobrina del dictador Ignacio Ventimilla, ambos liberales, y digo valerosa porque ella dirigía las huestes liberales en contra de los conservadores, guerras y enfrentamientos muy frecuentes allá hacia finales del siglo XIX. Marieta de Ventimilla se la recuerda en el mundo cultural con mucho afecto porque fue quien dispuso la creación del Teatro Sucre, donde antes eran las famosas carnicerías, donde se vendía la carne en la ciudad de Quito. Importantísimo acá en Pomaski, pues por supuesto el santuario del Cristo del Árbol. Allí algún momento un sacerdote, un párroco, le comentaron de que cada vez que para ir a la iglesia los ciudadanos de ese tiempo que venían, los jinetes de ese tiempo que venían en sus cabalgaduras, pues dejaban amarrado en este árbol a sus caballos, y que el momento en que salían siempre les encontraban arrodillados frente a un árbol que tenía la forma, que tenía las ramas laterales
en forma de los brazos del Cristo crucificado. El sacerdote se le ocurrió hacer tallar una cabeza de Jesucristo en la parte central superior del árbol, y es el famoso Cristo del árbol, muy venerado, y de acuerdo a quienes lo veneran de manera especial, pues extremadamente milagroso. Es importante como un hito histórico recordar que aquí está el Monasterio de la Convalecencia, donde funcionó la primera biblioteca de América Latina. La primera biblioteca de América Latina, un hito cultural, estuvo acá precisamente en Pomasqui. Este momento gozamos de un sol muy agradable, un cielo despejado. Perdóneme, yo siempre uso un poco de calor detrás por mi espalda, que a veces resiente un poco, pero el día está con bastante sol. Este clima seco, semiárido, caliente, es el que suelen recomendar los médicos para que venga a vivir la gente que tiene problemas en los huesos, tiene problemas de las articulaciones y problemas del corazón. Yo creo que nada más con respecto a Pomasqui, únicamente pues el deseo de la Municipalidad de Quito, a la cual pertenece esta parroquia, de dotarle permanentemente de lo que ella necesite. Únicamente como algo adicional, acá estamos cercanos a la mitad del mundo, al monumento de la mitad del mundo, que algún momento lo hiciera construir Luis Tofiño en el primer centenario del arribo de la misión geodésica francesa. No se olviden que para ese tiempo, el siglo XVIII, el siglo XVII, todavía no se conocía de la forma exacta de la Tierra. Había quienes creían que tenía una forma fusiforme. Eso significa más o menos como ese uso de hilo con el que nuestros indígenas tejen en Otavalo, por ejemplo, y otros manifestaban que tenía una forma achatada en los polos, que a la final fue la verdadera. Vinieron a medir realmente el cuadrante del meridiano terrestre y determinaron pues de que ese cuadrante, la 10.000.000ª parte de ese cuadrante era lo que hoy conocemos como 1 metro, es decir, toda la línea ecuatorial que rodea la Tierra y en la cual se encuentra el Ecuador, y es por eso que la luz cae de forma cenital, de forma vertical, favoreciendo que las rosas, que las flores también crezcan fácilmente de manera vertical. Es por eso que nuestras rosas y nuestras flores son de las más apreciadas del mundo. La 10.000.000ª parte de ese cuadrante terrestre es lo que hoy es la unidad de medida que conocemos con el nombre de metro. Acá cerca, en la población de Calacalí, también hay que recordar que está el antiguo monumento de la mitad del mundo. Luego se hizo uno bastante más grande, que es el que tenemos actualmente, que es un museo en su interior. Y en Calacalí también vivió nuestra querida cantante Carlota Jaramillo de Araujo. Creo que nada más al respecto. Lo digo, quisiera, Jorge nos va a manifestar algo adicional, sí, pero también quisiera dar la bienvenida a Javier Torres, subsecretario de la Vicepresidencia, al maestro Julio Bueno, que está aquí también presente, Rosángela Dum, trabajadoras de la Vicepresidencia, está Gustavo Páez, María del Carmen Chicaiza, y el ministro de la Vicepresidencia, el doctor Alex Camacho, que es quien ha tomado a su cargo el trabajo de la misión Manuel Espejo. Está acompañado de su señora esposa, están par de tortolitos, son recién casados, por favor no molestarles mucho. Leonardo Jaramillo, de la Orquesta Sinfónica Nacional. A propósito, Leonardo, muchísimas gracias. Conozco que se concretó la donación de 402 instrumentos musicales para las sinfónicas infanto-juveniles, inclusivas, con personas con discapacidad, que se van a hacer en todo el Ecuador. Son instrumentos que bastarían para hacer 2 orquestas sinfónicas. Gracias a Leonardo, gracias a la gestión que hiciera también nuestra querida ministra Erika Silva. A propósito, Leonardo, un abrazo a ti, un abrazo a Álvaro Manzano. Sé que el día de ayer por la noche la presentación de esta preciosísima
sinfonía, la primera de Mahler, ¿no? De Gustav Mahler, el Titán, estuvo de maravillas, extraordinariamente, exquisitamente interpretada. Recordemos que Gustav Mahler es un compositor bohemio porque nació en la Bohemia, que ahora es Checoslovaquia, no bohemio como algunitos que existen acá, ¿no? Bohemio porque nació en Checoslovaquia. Perdón, le tengo que dar la bienvenida también a mi señora suegra que está acá. Guapísima, verán. Y eso que ya cumplió los 50 años. Cuando yo digo que la política es tan fea que a la suegra le dicen la madre política, no me refiero por si acaso a mi suegra, ¿eh? Está mi esposa también, guapísima, ahí con un sombrero, por supuesto, de paja toquilla ecuatoriana, hoy patrimonio cultural de la humanidad. Parece que Jorge quería agregarnos algo. Sí, creo que por elemental justicia no lo destaqué. Este proyecto tuvo el financiamiento del BED, del Gobierno Nacional, y tuvo un aporte importantísimo de los bonos de la vivienda. Walter está aquí, cuando estuvo en el Ministerio de la Vivienda, dio un apoyo enorme. La mayoría de las familias que viven aquí fueron beneficiarias del bono de la vivienda. Así que creo que por elemental justicia había que destacar ese punto que no lo Gracias, olvidamos. Jorge. Algo adicional. ¿Recuerdan ustedes que cuando niños, creo que la mayoría de nosotros que teníamos papacitos que trabajaban en el sector público-privado, vivimos en una casa hecha con el préstamo del IES? Esos préstamos están reactivados y se los da con mucha facilidad. Lo digo por la gente que vive por acá, lo digo por Rita Almeida, que consiguió su préstamo realmente con bastante facilidad. Y por menos de lo que pagaba antes arriendo, ahora tiene una casa muchísimo mejor que la que vivía, y con este sol maravilloso y este clima benéfico medicinal. Yo creo que no me olvido de nada más. Bienvenidos a todos el resto de amigos que están acá. No los menciono a los que son candidatos a alguna dignidad, porque por respeto pues a los demás candidatos, pero bienvenidos a todos, bienvenidos queridos ciudadanas, ciudadanos, principalmente los de la Ciudadela Bicentenario, que nos han acogido con tanto cariño. Un abrazo cordial para todos ustedes. Señor presidente, vamos a recrear a través de las imágenes de un video todo lo que usted ha comentado al inicio de lo que es este hermoso valle, el Valle de Equinoccial. Así es que adelante, rodemos el video. Nombrada como Santa Clara y Rosa de Pomaski, esta abrigada y pequeña ciudad satélite al norte de Quito se fundó un 12 de agosto de 1573. Entonces fue habitada por indígenas quichuas, yanaconas y españoles. Su nombre significa Valle o Asiento de los Pumas. Mitad del mundo se llama al sitio donde el sol cae perpendicular. La línea equinoccial se llama así en función del tiempo, y línea ecuatorial en función del espacio. Todos los pueblos que terminan en Qui son pueblos del centro. Por eso que Pomaski es pueblo del centro. La fe de los lugareños se inspira en el Señor del Árbol, una venerada imagen tallada en un tronco de Kishnar, cuyo santuario se ubica junto a la iglesia del pueblo. Solamente en este árbol los animales no permanecían, se podría decir, erguidos en cuatro patas. Seguramente pusieron la cabeza de Cristo para que no sea una idolatría, sino más bien para que sea una advocación que nació así del Señor del Árbol. Hoy, Pomaski suma gracia y desarrollo urbano. Su parque central, el Paseo Bolívar, sus dinámicas callecitas que llevan al visitante a disfrutar de deliciosas fritadas y sus deliciosos atados de ovos. La paciencia y las manos de sus hijos elaboran las artesanías del lugar. Es el caso de la reconocida familia Siccha, depositaria y portadora de las más valiosas tradiciones de Pomaski. Nosotros creamos artesanía basada en tambores, en bocinas hechas en la planta de penco. Trabajamos también lo que es la cabuya. Tenemos la danza, la música hecha en tambores de chahuarquero, hecha en bocinas de chahuarquero, con piedritas. Pero la tradición no excluye el desarrollo urbano planificado y responsable. El proyecto Ciudad Bicentenario se levanta sobre una superficie de 55.85 hectáreas,
para 2.450 casas nuevas que pueden ser financiadas con el bono de la vivienda. Nos sentimos beneficiados acá en Bicentenario, pues con el asunto del bono, la facilidad para poder acceder a la compra de las viviendas. Tenemos los paneles solares que con eso estamos optimizando la utilización de los recursos naturales. Un sueño que muchos de mis vecinos siempre han tenido y ahora pues ya se ha cumplido ese sueño, ¿no? Esa fue una reseña, señor presidente, de lo que es el Valle Equinoccial, acá el Valle de Pomaski y la ciudad Bicentenario. Y bueno, atención, atención compañeros en el país, en el mundo, hoy ustedes pueden interactuar con nuestro presidente. Enviar sus preguntas al Twitter, que les voy a dar dirección, mucha atención, también está graficándose en la pantalla y ustedes van a escuchar en la radio. @vice_s para el Twitter. Y pueden también hacerlo en Facebook, manuela.com. Pueden preguntar y el presidente estará más adelante dando las respuestas. Obviamente, hagamos una selección de inmediata. Señor presidente, vamos con nuestro siguiente tema, su informe de actividades de los últimos 7 días. Bien, ahora sí me ha tocado trabajar. Es mi agenda más las del señor presidente, ahora sí me ha tocado trabajar. Bien, el viernes 11 de enero de este año, en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet, hicimos la grabación del Enlace Ciudadano número 305, en el que resumimos la actividad social desplegada en las áreas de salud, vivienda, educación, inclusión económica y social y migración. Y acerca de turismo, pues se expuso la presencia significativa del Ecuador en las principales revistas del mundo. El sábado 12 de enero casé a mi hija, Cristina, y a Juan Rodríguez, así es que aprovecho la oportunidad para desearles mucha felicidad. Siguen de luna de miel este momento. Ya soy suegro, imagínense, a esta edad ya suegro, ¿cómo es posible? A veces los hijos les hacen a uno esas canalladas. Uno en esta casi juventud ya suegro. Bien, el lunes 14 de enero, a partir de las 9 de la mañana, estuvimos con el señor presidente, el economista Rafael Correa y el grupo político haciendo buró de 9 a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana salimos con él al balcón presidencial para el cambio de guardia. Estuve acompañado pues de los estudiantes del Colegio Anderson y de las escuelas de niñas Soy la Ugarte. Este fue el último cambio de guardia que asistió el señor presidente por su pedido de licencia. Volverá a asistir a los cambios de guardia, pues el momento en que vuelva a posesionarse de la presidencia. A las 11:30 seguimos con actividades en el despacho presidencial, coordinación de los programas Manuel Espejo y Joaquín Gallegos Lara. El martes 15 de enero, a las 11 de la mañana, recibí en audiencia al embajador de Irán. A propósito, embajador, muchísimas gracias por ese arroz iraní que tuvo la gentileza de mandarme el día de ayer. El arroz iraní lo hacen como nuestro cocolón, o sea, como comer cocolón, pero todo es cocolón. Con aceite de oliva y con azafrán, sabrosísimo realmente. El día de ayer tuvo la gentileza de enviarme pues unas tarrinas con ese arroz tan sabroso que seguramente lo hizo su querida señora esposa. El embajador de Irán, Majid Salehi, termina su gestión en Ecuador. Muchísimas gracias por ello. Realmente la relación iraní-ecuatoriana se ha visto extraordinariamente robustecida con la presencia del querido embajador. Suerte en sus nuevas funciones. A las 11:15 tuve la visita de la misión de observación electoral de la OEA. El señor ex vicepresidente de la República Dominicana, Rafael Albuquerque, es quien me visitó, es él que está en pantalla, y manifestamos conjuntamente pues el apoyo a la democracia y la transparencia electoral que debe haber en los próximos comicios. A las 11:45 recibí en audiencia al querido amigo, compañero también, Roberto Cabana, gerente de Correos del Ecuador. Correos del Ecuador ahora es parte del Ministerio de
Comunicación, que lo dirige pues acertadamente el ministro ingeniero Jaime Guerrero. Tratamos acerca del programa Exporta Fácil y la ayuda a los pequeños y medianos productores para incentivar las exportaciones. No se olviden que ahora de manera muy cómoda, muy fácil, paquetes pequeños pueden ser enviados con facilidad al extranjero. Aprovechen nuestros productores ecuatorianos para enviar sus muestras al extranjero de los productos que se hacen en Ecuador. El propósito era que le demos apoyo, y lo vamos a hacer, para que concrete un bono para promover aún más este programa de Exporta Fácil de exportaciones. A las 12:15 recibí en audiencia a José Adolfo Ibinarriaga. Él es un asesor político, querido amigo, estuvimos con él también. Esto ya es el miércoles 16 de enero. Recibí en audiencia al compañero amigo Richard Espinosa, ministro coordinador del sector social. Hablamos acerca de los lineamientos sobre la creación de la Secretaría de Discapacidades, que fuera propuesta del señor presidente de la República. En más de una ocasión, queridos amigos, principalmente que tienen familiares con discapacidad o que tienen algún tipo de discapacidad, manifiestan su preocupación acerca de lo que va a ocurrir con el trabajo tesonero que lo hemos realizado el gobierno, todos los miembros del gabinete que siempre han dado su apoyo, la vicepresidencia de la República, el señor presidente de la República, la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas. Es un trabajo de conjunto, no es un trabajo personal. El hecho de que se vaya una persona significa poco realmente, poco, porque lo único que hicimos nosotros es encender la llama viva de la solidaridad que siempre estuvo latente en todos los ecuatorianos. Así es que no se preocupen por lo que va a ocurrir con la misión Manuel Espejo. La misión Manuel Espejo, la misión Joaquín Gallego Lara continúan. Por cierto, no van a continuar igual, van a continuar mucho mejor, muchísimo mejor, porque ahora se inyecta de sangre nueva, se inyecta de otros criterios que vienen renovados y por supuesto la misión Manuel Espejo continúa, como dice el eslogan, hasta el final, hasta que la última persona con discapacidad sea atendida en la totalidad de sus derechos. A las 11:45 recibí en audiencia a Carlos Montenegro y Jorge Burbano del Club Rotario. Yo pertenezco al Club Rotario. El Club Rotario hace trabajos solidarios muy significativos en la sociedad. Y hablamos acerca de una condecoración que va a hacer la Vicepresidencia de la República al trabajo del Club Rotario del Ecuador, que cumple 25 años en el Ecuador. Felicidades, felicidades, felicidades. A las 12 del día posesioné a los nuevos señores ministros, a los cuales deseo muchísimo éxito y por supuesto muchísimo agradecimiento también a aquellos ministros o secretarios que han cesado en sus funciones. Posesionamos como nuevo presidente del Banco Central al compañero Diego Martínez. Como presidente del Banco Nacional de Fomento, él sigue siendo ministro de Agricultura, el compañero Javier Ponce. En el Ministerio Coordinador de Patrimonio, María Belén Moncayo. En la Unidad de Gestión de Derecho Público, Katia Torres. En la Agencia Nacional de Tránsito, Paola Carvajal. Y en la inmobiliaria, la empresa mobiliaria del Estado, el compañero Clever Mejía. Vuelvo a recalcar, felicidades por ese nombramiento, éxito en su gestión. Bien, el jueves 17 de enero, en el despacho vicepresidencial, recibí en audiencia a los representantes de la constructora China Railway. El día mismo que me visitaron, me comuniqué con nuestro querido compañero, amigo, el alcalde titular de Quito, el doctor Augusto Barrera, y le comuniqué acerca de una propuesta de esta compañía china para financiar casi la totalidad de las obras que decida o que esté en proceso de construir la alcaldía de Quito. Igual manifestaron con respecto a la alcaldía de Cuenca. Me comuniqué también inmediatamente con el doctor Paul Granda, alcalde de Cuenca,
y le manifesté acerca de este deseo. El señor alcalde, lastimosamente, es por eso que no está presente, está este momento en Washington gestionando el crédito del BID, ¿no?, para el metro, y llegará hoy por la noche. Pero sin embargo manifestó interés en este nuevo mecanismo de financiamiento de obras para la ciudad, y cuando él llegue, pues entiendo que se entrevistará personalmente con estos señores de nacionalidad china que pertenecen a esta empresa China Railway. Bien, a las 11:15 recibí en audiencia a los representantes de la Asociación de Profesores Jubilados. Ellos están reclamando que no se les ha pagado de manera completa y homologadamente sus jubilaciones. Les pedimos que nos pasen una comunicación, no estoy completamente enterado acerca del tema, y vamos a ayudarles a que esto se tramite, por cierto, si es que es justo, y si es que es justo, tengan la seguridad de que el Gobierno Nacional atenderá este pedido. A las 11:30 tuve una reunión con Vinicio Alvarado, con la ministra de la Política Betty Tola y con Leonardo B. Resueta, secretario particular del señor Presidente de la República. El propósito era planificar las próximas semanas de trabajo. Ellos trabajan directamente ligados pues a la Presidencia de la República, tienen más conocimiento acerca de los temas que me va a tocar tratar, y sobre todo inauguraciones de obras que no hay que dejarlas de hacer en ningún momento. Bien, a las 12 de la mañana tuvimos una reunión preparatoria de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, que se iniciará el día de mañana, pero yo asistiré a partir del sábado, domingo y posiblemente el lunes de la próxima semana. El propósito, pues, es tratar temas políticos, tratar el tema de la defensa de los derechos de nuestros migrantes en países europeos, comentarios acerca de la nueva arquitectura financiera de los países de Latinoamérica, principalmente acerca de cómo marcha el Sucre, que tan excelentes resultados ha dado para las transacciones comerciales entre los países de Latinoamérica, para evitarnos pues el hecho de tener que hacer adquisiciones, inversiones con moneda extranjera. El Sucre ya es una moneda internacional para los países que conforman esta nueva arquitectura financiera. Bien, a las 16 horas en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia asistí a la rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia. Una gentil invitación del doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien presentó el informe de su rendición de cuentas correspondiente al año 2012. En mi discurso recalqué la necesidad de que la justicia siempre vaya vinculada al bienestar de los ciudadanos. O si no, ¿de qué justicia estamos hablando? A veces nos ha ido tan mal con la justicia, y esto no es cosa nueva, es por eso que León Tolstoy, acostumbraba a decir que donde hay ley no hay justicia. Pero esa justicia hay que rescatarla, hay que dignificarla y hay que convertirla en lo que se está convirtiendo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. En excelente atención. A veces se manifiesta que el hecho de que se construyan edificios y se provea de tecnología computacional a la justicia es poco. No se crean. El momento en que existen 2.400.000 juicios, algunos de casi 100 años, que se encuentran amarrados con piolas y que se encuentran deteriorándose y que jamás son atendidos, porque seguramente al empleado judicial y a la persona que asiste al juzgado no le da ganas de asistir en edificios que no brindan las facilidades para poder hacer un buen trabajo. Ese momento, aquello que parece secundario, aquello que no parece fundamental, como son los edificios y la tecnificación, realmente se vuelve importante. Se vuelve importante y se vuelve fundamental. Adelante con... Aquí hay que reconocer el trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio, presidido por el compañero, el ingeniero Pablo Rodríguez. Al principio alguien se habrá imaginado, y entre esos yo, ¿qué puede hacer un ingeniero experto en informática, en tecnología informática, para modernizar la justicia del Ecuador?
Pablo Rodríguez se ha demostrado pues de que se puede sacar la justicia adelante. Errores habrá, pero en este momento los errores son la excepción, no son la regla como eran anteriormente. Bien, por la noche a las 20:45 asistí a una entrevista, invitado gentilmente por Rodolfo Muñoz, y hablamos acerca de la misión Manuel Espejo, acerca de mi vida futura, de lo que voy a hacer en el futuro, ya lo tengo programado, también va a ser una sorpresa, acerca del circo social, inclusive se hizo contacto directo con estos niños y jóvenes que antes se encontraban en la calle haciendo malabares, corriendo peligro de caer en el alcoholismo, en la delincuencia, en la drogadicción. Esos niños y jóvenes ahora que tienen habilidades, ahora están haciendo sus prácticas con profesores que inclusive son enviados gentilmente por el Circo del Sol, el Circo Soleil, el mejor circo del mundo. A propósito, en el mes de marzo, Julio, ¿verdad? Julio es quien dirige el Circo Social. En el mes de marzo ya tendremos en las ciudades del Ecuador los primeros circos sociales. Y a propósito, en esos circos sociales practicarán esas orquestas sinfónicas inclusivas, infanto-juveniles. Muchas gracias por los instrumentos, Leonardo. Nos van a hacer nos hacían muchísima falta. Bien, el día viernes a las 11 de la mañana tuvimos el presidente de la República pertenece al Consejo de Planificación y se evaluó el Plan Nacional del Buen Vivir. Luego de 6 años tenemos logros realmente importantes. Recordemos que la Constitución obliga al Estado a que elabore, a que planifique el desarrollo, a que erradique la pobreza, a que cada vez pues vaya eliminando las barreras inmensas que existen entre ricos y pobres, que se distribuya adecuadamente los recursos naturales y la riqueza para garantizar el buen vivir. Esto siempre con criterios, por supuesto, de equidad, con criterio de interculturalidad, con criterios de plurinacionalidad y con criterio también de defensa y garantía de los derechos humanos. Será las EMPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, la que haga el seguimiento del cumplimiento, el monitoreo, el seguimiento de que estos objetivos se vayan cumpliendo. A propósito, no he visto, a pesar de la importancia que esto reviste, que el Plan Nacional de Desarrollo, de haber rescatado la planificación del desarrollo del Ecuador, a pesar de la importancia que eso reviste, no he visto en los medios de comunicación hoy por la mañana ninguna noticia al respecto. Por favor, señores periodistas, y estuvieron muchísimos periodistas, por favor, atentos, esto es importante para que se pueda inclusive criticar el conocer, el que la ciudadanía conozca acerca de cómo el gobierno planifica el desarrollo y cómo todas las instancias gubernamentales las cumplen de forma obligatoria, porque para las instancias gubernamentales es obligatorio el cumplimiento del plan de desarrollo. En cambio, para las instancias no gubernamentales es indicativo. Algo me comentan que ha salido en la televisión, pero hoy por la mañana en los medios de comunicación escritos no leí nada. A lo mejor se me pasó. Pero por favor, señores periodistas, muy atentos a cubrir estas noticias que sin duda se revisten de mucha importancia para el país. Bien, y hoy sábado 19 de enero estamos aquí en la ciudad Bicentenario haciendo el enlace ciudadano 306 y vamos a hablar de un tema muy especial, importante para el Ecuador, que es los sectores estratégicos cuya coordinación, la coordinación de estos ministerios las tiene el señor ingeniero Rafael Poveda. Rafael Poveda Bonilla eres, ¿no? Rafael Poveda Bonilla, querido ministro coordinador, que va a ser quien primero se dirija a ustedes. Algunos temas con respecto a los logros, que para mí por lo menos han sido los más significativos de este Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Llevan ya, dentro de estos 6 años, más de 14 millones de inversión. En cuanto al Ministerio de Telecomunicaciones, que lo dirige el ministro, el ingeniero Jaime Guerrero, debo manifestar de que los logros los he podido percibir
porque en un inicio el señor presidente de la República me encargó la modernización de los correos del Ecuador, fui su presidente inclusive, y también del registro civil. Bueno, creo que si es que los ciudadanos recuerdan de manera negativa por la corrupción, por el mal servicio, por la suciedad inclusive de sus dependencias, por la pésima atención que se brindaba, sin duda son el registro civil y correos. Ahora son símbolos de la eficiencia, de la tecnificación, del trato cordial, del trato amable, con calidad y con calidez que se debe dar a los ciudadanos del Ecuador. Ya se han entregado más de 4 millones de cédulas, estas cédulas inteligentes, que vienen ahora pues inclusive con tecnología de física cuántica, y se han digitalizado 80 millones de documentos. Hay 209 puntos de atención y 29 puntos mega agencias, realmente mega agencias, muy grandes agencias en las cuales la gente va y se sienta cómodamente, inclusive en más de una le pasan un cafecito, mientras le brindan una rápida, oportuna atención. En cuanto a Correos del Ecuador, que lo dirige pues Roberto Cabana, le debo manifestar de que es muchísimo lo que se ha logrado. Se estuvo a punto en el gobierno anterior de vender Correos del Ecuador por una cifra que no llegaba al $1 millón, y hoy produce 28 millones de dólares al año, administrada por el sector público, lo cual desdice completamente del hecho de que a todo aquello que es administrado por el Estado es mal administrado. Eso no es verdad, pero es verdad en más de una circunstancia. Es por eso que tampoco el Estado se debe desesperar por tratar de administrarlo todo, pero aquello que pueda administrarlo bien, en buena hora y que sea de beneficio para todos los ecuatorianos. En cuanto a telefonía móvil, es importante recalcar de que ahora hay 17 millones de celulares en el Ecuador, es decir, más celulares que habitantes. En eso, por favor, sin duda alguna, demuestra la calidad del servicio que cada vez va mejorando. Pero un poco de mesura en la adquisición de celulares. Veo que en la vicepresidencia, inclusive, el momento en que cito a algún empleado de la vicepresidencia, el momento en que se sientan, ponen en el escritorio 3 o 4 celulares. Yo le manifiesto que están prohibidas la venta de celulares en la vicepresidencia. Bueno, yo creo que es una exageración. Con un celular basta. Yo tengo un solo celular. Bien, es importante recalcar también el servicio, y felicitaciones, Jaime. Ahora tenemos más de 8 millones de usuarios de Internet. Esta tecnología moderna que incluye el Facebook, el Twitter y todo lo demás que tanto se utilizan en el Ecuador y en el mundo, y por supuesto la información ágil, oportuna que se puede obtener del Internet, importantísimo para que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos. Ojalá pues todos los ecuatorianos tengan acceso al Internet de aquí a corto plazo. Eso en cuanto a telecomunicaciones. En cuanto a electricidad, también es importante recalcar que estamos cambiando completamente la matriz en cuanto a dotación de electricidad a los ciudadanos. Queremos que de aquí a corto plazo, bajo ninguna circunstancia, en primer lugar, tengamos que padecer de los continuos cortes eléctricos que ya son cosa del pasado, en primer lugar. En segundo lugar, del tener que utilizar un diésel, un derivado del petróleo, para producir electricidad en estas grandes maquinarias de producción termoeléctrica, que prácticamente, además de que es carísimo producirla, además pues afecta sin duda alguna y contamina el medio ambiente. Queremos que esa matriz cambie, es por eso que en Villonaco inclusive, no sé, ¿están funcionando ya los en Villonaco? Perfecto, en Villonaco pues tenemos energía eólica, el primer parque eólico, estas gigantescas hélices que producen electricidad gracias a la fuerza del viento, y claro, eso ayudará en una buena proporción, pero sin duda alguna la mayor cantidad de energía eléctrica queremos que se produzca de forma hidroeléctrica en las grandes centrales hidroeléctricas,
Entre esas pues tenemos Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Toache Pilatón, entre otras. No olvidemos que Coca-Codo Sinclair tendrá capacidad de producir 1.500 megavatios, ¿es? Sí, 1.500 megavatios. 1.500 megavatios. Inclusive estaremos en capacidad de exportar energía eléctrica cuando se termine de construir ese gran proyecto, el Coca-Codo Sinclair. Y luego vendrá con toda seguridad Zamora que inclusive tiene una capacidad de producir 3.000 megavatios, ¿verdad? Qué bueno, a exportar energía eléctrica. Que algún momento ya no tengamos que importar energía eléctrica de los países vecinos, ahora les vamos a exportar y sobre todo producir de forma sana para el medio ambiente energía eléctrica. En cuanto a recursos no renovables, petróleo y minería, pues que las dirige el querido compañero, el ingeniero Wilson Pastor, realmente es muchísimo lo que se ha logrado. No se olviden que se gestionó la nueva contratación con las empresas petroleras, permitiendo que anualmente ingresen más de 2.500 millones de dólares al erario nacional. Está también en camino la gran refinería del Pacífico. Su inversión, una inversión bastante grande, sin duda va a demorar todavía un poco de tiempo en terminarla. Son 12.000 millones de dólares los que hay que invertir en esta refinería. Una refinería para dejar de depender del extranjero y de la variación de los precios de los derivados del petróleo. No se olviden que con el petróleo, debido a que no se tomó en el pasado las debidas previsiones de hacer una refinería que provea de derivados del petróleo, de gasolina, de diésel, a los ciudadanos ecuatorianos, a la producción, hoy pues nos toca invertir muchos millones de dólares en subsidiar estos derivados del petróleo. En comprar gasolina, en comprar diésel, tenemos que egresar muchísimos dólares del erario nacional. Por cierto, nosotros también obtenemos por venta del petróleo también una extraordinaria cantidad de miles de millones de dólares, pero prácticamente es como que le entre en el bolsillo y por otro bolsillo haya que pagar. Así es que la refinería del Pacífico además permitirá emplear a 24.300 personas y por lo menos 2.300 operadores permanentes. Con respecto a la minería, no se olviden que la Constitución ecuatoriana indica con toda claridad que la minería tiene que ser una minería responsable, que sea respetuosa del medio ambiente. El señor presidente de la República, titular, en más de una ocasión, manifiesta de que no haya ningún tipo de afección es imposible, siempre va a haber algún tipo de afección, pero tenemos inmensas riquezas bajo nuestro suelo que deben ser explotadas. El problema bajo ninguna circunstancia de si se debe o no se debe explotarlas en determinadas circunstancias, en determinados sitios, no debe ser un tema político, ese debe ser un tema eminentemente técnico-científico, que sea quienes conocen técnica y científicamente acerca de esta tecnología de obtener la riqueza bajo el suelo. Algún momento inclusive escuchaba, Wilson, tú me corregirás, casi el 13% de las reservas de cobre del mundo pudieran estar bajo suelo ecuatoriano, ¿verdad? Bueno, ya nos lo vas a explicar de forma más amplia. Es importante también que el proceso de regularización que se está haciendo de los mineros artesanales. La minería artesanal hace muchísimo daño al medio ambiente. Es importante que se oriente, que se provea de los recursos, que se provea de la tecnología adecuada a estos queridos mineros artesanales para que puedan hacerlo de manera correcta. Quien fuera antes ministro de la Vivienda, que lo hiciera de forma eficiente, por cierto, hoy es secretario del agua, el querido amigo, el arquitecto es, ¿no? Walter Solís, ingeniero Walter Solís. No olvidemos que nosotros, el Ecuador debe administrar adecuadamente el agua que tiene. El querido amigo, exministro de Agricultura, hoy embajador en Italia, el ingeniero Carlos Vallejo, me comentaba algún momento, cuando fue ministro de Agricultura en el periodo del doctor Osvaldo Hurtado, me comentaba que iba en helicóptero sobrevolando Manabí, las tierras manabitas, donde el fenómeno del Niño había provocado unas inundaciones, pues ya se pueden imaginar, inmensas. Prácticamente Manabí se convirtió en un gran, inmenso lago. Y
ese momento le acompañaba a él un ingeniero, igual experto en agua, israelita. Y Carlos Vallejo le manifestaba: mire, ingeniero, le decía al ingeniero israelita, este es nuestro problema, el agua. Y el ingeniero israelita le contestaba: ¿el agua es problema para ustedes? Yo recuerdo que cuando estuve en Israel, completamente seco, apenas un hilo de agua. Uno, cuando se imagina a Jesucristo bautizado por Juan Bautista, se imagina pues un río como nuestros grandes ríos, pero realmente no es sino un río, un hilo de agua, el río Jordán. Esa es todo el agua con lo que cuentan los israelitas, y realmente han desarrollado con una potencialidad extraordinaria unos sembríos que son ejemplo para el mundo. El agua no es problema. El agua es problema si no está administrada, si no está tratada técnicamente, y gracias a la Senagua, este momento tenemos 6 grandes proyectos de riego para control de inundaciones: Chongón, San Vicente, Daule Vinces, Cañar, Naranjal, Multipechone y Bulubulu. La tarea es la de proteger a más de 800.000 habitantes de inundaciones y brindar riego a 620.000 hectáreas, con una inversión de 2.100 millones de dólares. Y por último, pues, no olvidemos que, de acuerdo a la disposición del señor Presidente de la República, ya no ocurrirá lo que ocurría en el pasado, que las provincias, que las comunidades, de donde se extraían los recursos mineros, los recursos petroleros, pues eran las peor atendidas del país, sin carreteras, sin escuelas, sin centros de salud, sin servicios básicos, las comunidades donde se ha extraído la mayor riqueza del Ecuador. Ahora no, ahora son las preferidas. Antes eran preteridas, ahora son las mimadas. Es por eso que desde el programa de sectores estratégicos se ha invertido ya 300 millones en localidades donde operan el Coca-Cola Sinclair, Pañacocha, la refinería de Esmeraldas, Bajo Alto, Zamora, Multipechone y la refinería del Pacífico. Ya vamos 2 hospitales construidos, 12 unidades educativas del Milenio, 188 kilómetros de vías, 21 centros de salud, 35 comunidades atendidas con nuevas redes eléctricas, 24 proyectos de saneamiento ambiental, 100 escuelas con conectividad y equipamiento. Nos recuerden ustedes que la provincia de donde más petróleo se extrae, que es la provincia de Sucumbíos, era lastimosamente, aberrantemente, la provincia menos atendida, donde los índices mayores de pobreza existían, esas provincias. Ahora no, ahora eso ya no ocurre, gracias a este mecanismo de justicia que ha implementado el gobierno ecuatoriano. Bien, perdónenme por la extensión de lo que hemos tratado, creo que es importante, es mi visión particular, pero ventajosamente para desmentirme algunas cosas, para corregirme otras y para sancionarme otras, pues están acá los señores ministros de sectores estratégicos, coordinados por el querido compañero, el ingeniero Rafael Poveda. Siempre Bonilla es tu segundo apellido, ¿no? Rafael, bienvenido. Señor Presidente, vamos a hacer la proyección de un video para tratar sobre el desarrollo de áreas estratégicas e incluir en el tema. Rueda el video, por favor. El Ministerio promueve un desarrollo responsable mediante el uso sostenible de nuestros recursos, con una inversión histórica de 14.398 millones de dólares en sectores estratégicos durante los 6 años de gobierno. La matriz energética cuenta con un parque moderno para generación de energía limpia y de bajo costo. Con 9 proyectos hidroeléctricos y un proyecto eólico, en 2016 se habrá duplicado la capacidad instalada en el país, mientras se reducen las pérdidas de energía. Con una inversión de 1.056 millones de dólares, los recursos hídricos se preservan. Se dota de agua de uso humano, agrícola e industrial y se controlan inundaciones. Son 6 grandes proyectos en marcha y hay 11 nuevos estudios para una inversión de 1.563 millones de dólares. Los nuevos contratos petroleros generaron un incremento de ingresos por 2.522 millones y la inversión privada se estima en otros 3.195 millones de dólares.
En Manta, con una inversión de 12.000 millones de dólares, se construye la refinería del Pacífico. La minería, respetuosa del medio ambiente y de la gente, generará una renta con el 52% a favor del Estado. El proyecto Mirador será el primer contrato a gran escala. Su inversión inicial es de 1.773 millones de dólares. El otro gran desafío es la inclusión tecnológica y digital de la población ecuatoriana. En solo un año se duplicó el acceso a Internet. Hoy son más de 8 millones de usuarios y hasta 2013 la meta es llegar a 10 millones de usuarios. Además, se ejecutan varios programas de capacitación para el uso de las nuevas tecnologías. Se recuperaron del olvido instituciones emblemáticas como el Registro Civil y Correos del Ecuador. Los resultados están a la vista. Hoy, hasta las comunidades más apartadas del territorio acceden a nuevas tecnologías y sus oportunidades de desarrollo. Así ocurrió en Cerrito de los Morreños, una apartada comunidad de pescadores, recolectores, a la que se accede en lancha, navegando el río Guayas. Hoy cuenta con energía por paneles solares y un infocentro con conexión a Internet. En las épocas de nosotros no había estas computadoras, internet, no había las conexiones como lo hay ahora y ahora es más fácil. Para los niños es una alegría venir al CAIBE, buscar nuevas ideas, ver nuevos conocimientos y saber de qué ellos van aprendiendo. Es importante para el progreso y desarrollo de los pueblos, más que todo en estas comunidades rurales donde casi nunca ha habido beneficio alguno del gobierno. Pues ahora imagínense, tenemos a la mano este servicio. Hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días a todos los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Los sectores estratégicos, creo que el principal logro en estos 6 años ha sido la recuperación de los sectores estratégicos al servicio de los 14 millones de ecuatorianos. Sectores estratégicos de electricidad, minería, petróleo, agua y telecomunicaciones que anteriormente estuvieron secuestrados y privilegiaban solamente a grupos de poder y a intereses particulares, hoy sirven y son para los ecuatorianos y nos permiten tener servicios de calidad que siempre merecimos y que ahora los tenemos. En estos 6 años, señor presidente, efectivamente hemos hecho una inversión de 14.000 millones de dólares en todos estos sectores, consolidando de esta forma una transformación definitiva en la historia del país de sectores estratégicos. Luego de la constitución de Montecristi, en donde se reconocieron a todos estos sectores su importancia para el desarrollo del país, las políticas públicas con planificación y sostenida que hemos tenido han servido para que en las telecomunicaciones, por ejemplo, como usted ha manifestado, 8 millones de ecuatorianos ya usan el Internet en el Ecuador. Tenemos uno de los indicadores más altos de crecimiento en Latinoamérica en el uso de Internet. Tenemos uno de los indicadores que nos permite ser proporcionalmente a nuestra población uno de los países que más usa el Internet. Eso se debe a la política que ha estado basado en primer lugar en una red de infraestructura que antes no existía, puesto que simplemente se veía a los servicios de telecomunicaciones orientados solamente a las personas que tenían recursos o que podrían generar una rentabilidad para las empresas. Ahora no, ahora las 23 provincias se encuentran conectadas con una red de transporte de fibra óptica. Haciendo un símil con las carreteras, la red de fibra óptica es esa especie de autopista o carretera en donde se transporta a gran velocidad la información y la comunicación. Anteriormente únicamente pocas provincias, las que se catalogaban como rentables, tenían estos servicios. Ahora ya no tenemos esa diferenciación, todos los ecuatorianos tenemos derecho a acceder a este servicio que en el siglo XXI, señor presidente, ciudadanos, se constituye en un servicio básico como la electricidad, como el agua potable. De esta forma los niños de las escuelas, a través de 5.000 escuelas conectadas con Internet, pueden acceder a la información, pueden acceder al conocimiento y tener las mismas oportunidades que tenemos en las ciudades. De igual forma,
En el sector eléctrico definitivamente se ha consolidado la revolución eléctrica. Tenemos 8 proyectos hidroeléctricos en ejecución, todos avanzando, todos con financiamiento, con una inversión que bordea los 5.000 millones de dólares. Como usted ha manifestado, tenemos ya el proyecto Billonaco operando, entregando energía al sistema, un proyecto que nos pone a la vanguardia en el uso de energías alternativas no convencionales, que nos sitúa dentro de las tecnologías que utilizan en países europeos, en el Japón, que nos permite utilizar el viento como fuente de energía y que evidentemente marca un hito en la historia energética del país. Estamos también trabajando en este año que viene con proyectos fotovoltaicos, alrededor de 300 megavatios se instalarán con inversión privada, con energía solar, que es otra fuente alternativa de energía. En la matriz eléctrica, definitivamente, en estos 6 años hemos cambiado el comportamiento, el uso de la energía. Antes, al inicio del gobierno, apenas el 43% de la electricidad que usábamos los ecuatorianos provenía del agua. Teníamos que importar cerca del 19% de electricidad en los países vecinos y utilizábamos el 10% de nuestra electricidad provenía del diésel, que también teníamos que importar. Eso ya en el 2012 ya no tenemos que importar energía, las importaciones son marginales, ya no usamos diésel para la generación eléctrica, sino solo marginalmente. Ahora utilizamos gas y fuel oil, gas que lo produce el Ecuador en la costa ecuatoriana y fuel oil que lo refinan nuestras refinerías. Con los proyectos eléctricos en construcción pasaremos a tener el 93% de nuestra matriz eléctrica usando agua para generar electricidad. Eso se concretará en el 2015 y 2016, cuando todos los proyectos hidroeléctricos, Coca-Codo Sinclair, Toachi Pilatón, del Sintanizagua, Mazardudas, Quijos, Baeza estén operando. En el sector de hidrocarburos, otro importante sector y que se constituye en una fuente primordial de recursos para el presupuesto general del Estado, vivimos una nueva era petrolera. Una nueva era petrolera en donde hemos recuperado la soberanía de nuestro petróleo, en donde el petróleo anteriormente servía únicamente para pagar la deuda externa y para beneficiar a las empresas que operaban los campos petroleros. Ahora no, ahora el 80% de la renta petrolera pertenece a los ecuatorianos, el 80% de esa renta viene al presupuesto general del Estado y sirve precisamente para hacer carreteras, escuelas, hospitales, puentes, hidroeléctricas, dotar de internet a los ciudadanos. Lo que es importante también resaltar es que tenemos comprometida inversión por más de 3.000 millones de dólares de inversión privada en el desarrollo de los proyectos y de los campos petroleros. De igual forma, quería mencionar la Refinería del Pacífico, un proyecto histórico, emblemático y que definitivamente va a cambiar la historia del país. Vamos a dejar de importar combustibles y vamos a ser exportadores regionales de combustibles. La gasolina y el diésel ahora la exportaremos luego de que este proyecto que está avanzando, las imágenes que hemos visto en el video demuestran cómo estamos avanzando de manera importante. En el sector de la minería, de igual forma, se ha hecho un cambio radical, vivimos una nueva época con una minería responsable con el ambiente y responsable con la comunidad. Vamos a aprovechar nuestros recursos minerales, el oro, el cobre que tenemos, precisamente para que se constituya en una nueva fuente de recursos para sustentar el desarrollo en los próximos años. Somos el país con la mayor renta minera en el mundo. Tenemos además comprometidos 1.700 millones de dólares en inversión privada para los próximos años para el desarrollo del primer contrato de gran minería que firmó el Ecuador en el año 2012. Esto además es importante señalar que tenemos 100 millones de dólares comprometidos de regalías anticipadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las poblaciones, como usted ha manifestado, señor presidente, no tendrán que esperar que los minerales estén explotados y que los ingresos se generen hacia el presupuesto general del Estado,
sino desde que hoy mismo, desde hoy día, estamos ya construyendo proyectos de infraestructura en las áreas de influencia del proyecto Mirador en Zamora Chinchipe, que cambiarán la vida de poblaciones como el Pangui, Los Encuentros y Anzasa, que definitivamente tendrán todos estos servicios que siempre debieron tener. Tenemos 100 millones de dólares en regalías anticipadas. En el sector hídrico, de igual forma, proyectos que definitivamente transformarán a poblaciones que anteriormente tenían problemas de inundaciones, que no tenían agua para ser productivos y eficientes en el tema agrícola. Tenemos 6 proyectos ya en construcción, 11 proyectos en estudios que serán contratados a finales de este año y el próximo año, que implicarán una inversión de más de 2.000 millones de dólares y que evitarán que poblaciones como Chone, Junín, Tosagua, Bolívar, en Manabí, por ejemplo, se inunden y que ahora tengan tierras productivas. El agua, como usted ha manifestado, esa bendición que tenemos de tener tanta agua va a ser ahora canalizada y aprovechada para todas estas poblaciones. Y un tema muy importante que resaltar en la política del gobierno es la creación de Ecuador Estratégico. Ecuador Estratégico como esa herramienta que nos permite restituir los derechos de las poblaciones de donde aprovechamos nuestros recursos. Poblaciones que veían cómo el petróleo se extraía y no veían las obras, no veían cómo llegaba el desarrollo. Poblaciones que ahora van a ver cómo se extrae el oro, el cobre, y que ahora sí van a ver el desarrollo. Poblaciones de la Amazonía, de Orellana, de Sucumbíos, de Zamora, de Morona, de Pastaza, en donde ya tenemos en el 2012 y en el 2013 un presupuesto de 300 millones de dólares para estas poblaciones, para transformar la vida de estas poblaciones, y que con nuevos recursos en el futuro vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir haciendo que estas poblaciones puedan desarrollarse y ser más productivas. De esta forma, señor presidente, ciudadanos, los sectores estratégicos se constituyen en ese corazón que inyecta energía, que le inyecta desarrollo, que le inyecta productividad, que le inyecta inclusión en cada uno de sus proyectos al país y que necesita para desarrollarse y enfrentar el nuevo reto de este cambio de la matriz productiva. Hemos sentado las bases y lo mejor de todo está por venir, señor presidente. Muchas gracias. El ministro coordinador, Rafael Poveda, estaba con nosotros. Queremos recordarles a los que nos siguen por la televisión y nos escuchan en la radio que ustedes pueden preguntar al señor presidente de la República a través del Twitter con la dirección siguiente, @vicepresidencia_EC. Y también pueden hacerlo a través del Facebook con manuelaespejo.com las preguntas para el señor presidente de la República y al final estaremos dándole la respuesta respectiva. De inmediato vamos a correr el video para tratar el tema de electricidad, señor presidente. Adelante, por favor. La industria no para, la construcción sigue. Rosita cose, Alejo vende sus helados, la ciudad se mueve, Sofía estudia, Jacinto se sana, Berito da clases, Carlos investiga, los muchachos se divierten. Un país con energía, una nación que se ilumina y una gran responsabilidad ante la patria que el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables honra con planificación y lucidez. La soberanía energética. Primero, se cambió la matriz energética para cubrir la demanda con energía renovable, limpia y a bajo costo. Una actitud vigilante para el uso eficiente de la energía. Solo los focos ahorradores disminuyeron el subsidio eléctrico en 10 millones anuales. Y el rigor necesario para disminuir las pérdidas a menos de la mitad, con un ahorro de 140 millones de dólares en los últimos 4 años y que hacen de Ecuador uno de los países con menos pérdidas de América del Sur. En 2012, con solo el 1%, se redujo notablemente la importación de energía, antes comprada hasta en un 19%. Además, una inversión histórica. 4.500 millones de dólares para duplicar la potencia instalada con la construcción de 9 proyectos hidroeléctricos. Coca-Cola Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Mina San Francisco, Delcitanizagua, Manduriacu,
Quijos, Mazar Dudas y Villonaco, el primer parque eólico. Y para 2016, con todos los proyectos operando, se habrá duplicado la potencia instalada con 7.480 megavatios y permitirá reemplazar el uso de combustibles contaminantes en un 93%. Buenos días, presidente. Buenos días, ciudadanas, ciudadanos, país en general. Voy a complementar lo que ya se ha dicho aquí con algunos detalles adicionales. En realidad, el sector eléctrico ha vivido y está viviendo un cambio de época. Es una realidad distinta. Nosotros decimos, quienes hemos sido parte del sector por muchos años, con mucho orgullo, el sector eléctrico está viviendo el mejor momento de su historia. Nuestro accionar se fundamenta en 4 ejes fundamentales: el alcanzar la soberanía energética, el alcanzar la eficiencia en el uso de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y también mejorar la calidad de la gestión de nuestras empresas eléctricas del sector. En el tema de soberanía, hemos incorporado en estos 6 años de gobierno 1.037 megavatios. Presidente, la soberanía ya no es un objetivo. El Ecuador actualmente es soberano en el abastecimiento de energía. Nosotros ya no dependemos de la importación. Podemos importar, sí, cuando las condiciones económicas de la importación no son favorables. Hemos incorporado Mazar, cuyo 80% de financiamiento y construcción fue ejecutada durante este gobierno. Ejecutamos la central Ocaña, 26 megavatios, que entró en operación el año pasado. Hemos incorporado 450 megavatios de generación termoeléctrica que utiliza el combustible que se produce en nuestra refinería de Esmeraldas. Hemos incorporado 140 megavatios que utiliza el gas del Golfo de Guayaquil, que fue recuperado para el Estado ecuatoriano. Todo eso hace, señor presidente, ciudadanos, que el Ecuador esté en plena capacidad de abastecer su demanda en los actuales momentos. Pero hay otro detalle importante: hemos logrado poner en marcha los 8 proyectos de los que ya se ha hablado. No ha sido fácil, ha sido necesario actualizar los estudios, realizar estudios, conseguir financiamiento, armar los equipos de trabajo para ejecutar 8 proyectos. Jamás en la historia de este país se han ejecutado 8 proyectos de manera simultánea. Eso lo hemos conseguido y los proyectos se encuentran en marcha. Pero adicionalmente, y usted bien lo ha recalcado, presidente, la importancia de la planificación. No estamos conformes con lo que estamos haciendo para el presente y para el futuro inmediato. Estamos planificando para el futuro inmediato de este país. Estamos realizando los estudios de la cuenca del Zamora, 3.000 megavatios de nueva capacidad que pueden ser la fuente de energía para este país del 2020 hacia adelante. Estamos estudiando la riqueza energética del río Santiago. Estamos terminando los estudios de la cuenca del río Guayabamba. Estamos terminando los estudios del proyecto Cardenillo, que formará parte del complejo hidroeléctrico Paute. Todo eso lo estamos preparando para las futuras generaciones. Pero no solo eso, sino que adicionalmente otro factor importante ha sido mejorar la eficiencia en el funcionamiento del sector. Hemos reducido las pérdidas que fueron realmente algo que atormentó al sector eléctrico. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas es la energía que se entrega y que no se factura, no se cobra, porque habían instalaciones clandestinas, medidores adulterados, sistemas de facturación frágiles y con la posibilidad de ser manipulados. Esto generó un círculo vicioso: empresas que no tenían los recursos suficientes y que, como no tenían los recursos, no podían invertir, y como no podían invertir, el servicio al usuario cada vez más deficiente. El gobierno de la Revolución Ciudadana intervino incorporando recursos para ese sector a través de proyectos perfectamente planificados, y gracias a eso, instalación masiva de medidores, instalación de nuevos sistemas de comercialización, instalación de tecnología de punta, hemos conseguido reducir las pérdidas a un nivel jamás antes visto en este país, 13.81%, gracias a lo que el sector eléctrico cuenta adicionalmente con 170 millones de dólares de recaudación, y eso le permite invertir en nueva infraestructura, invertir
en oficinas y agencias para atender a los clientes como se merecen. Hemos construido 4 nuevos edificios, hemos rehabilitado 101 agencias y estamos rehabilitando 157 agencias a nivel nacional. Y no solo son los edificios, son los sistemas de atención al cliente, call centers, sistemas donde se hace el seguimiento desde el momento que el usuario presenta su reclamo hasta el momento en que este reclamo es atendido. Esto es lo que estamos haciendo con los recursos adicionales que ha recuperado el sector eléctrico gracias a la inversión que se ha realizado. Y en la última lámina tenemos lo que ha sido la inversión en estos 6 años. Empezamos como una inversión en el año 2007 que estuvo en el orden de 297 millones de dólares y cerramos el 2012 con una inversión de 1.375 millones, que significa un crecimiento de 462% en la inversión pública en el sector eléctrico. Señor presidente, país entero. Bien, para aquellos que preguntan dónde está el dinero del petróleo, ahora sí, bien invertido en el desarrollo del país y en el bienestar principalmente de los más pobres. Gracias, ministro, gracias. Era el viceministro de Energía, Medardo Cadena. Vamos a proyectar el siguiente video para inmeternos en el siguiente tema, recursos naturales. El petróleo es el corazón de la economía nacional. Nuestra legítima soberanía sobre este recurso se fortaleció con la responsable negociación de los nuevos contratos. Por esto, el último año, los ingresos nacionales aumentaron 2.522 millones, mientras la inversión privada con contratos como Chuchufindi, Aguarico, Libertador, Acatapi y Sacha asciende a 3.195 millones de dólares. Un Estado visionario que emprendió en el más grande e importante proyecto hidrocarburífero del país y la región, la Refinería del Pacífico, cuya construcción avanza en el Aromo, cerca de Manta, y que con 12.800 millones de inversión generará 24.300 puestos de trabajo. Con un criterio de respeto al medio ambiente, la actividad minera a gran escala es el otro tesoro nacional que permitirá el desarrollo de todos. El proyecto Mirador en Zamora Chinchipe da una inversión de 1.773 millones de dólares, creando más de 3.000 empleos directos e indirectos. Señor presidente, distinguida audiencia, señores ministros presentes, en el sector petrolero prácticamente se ha dicho todo. Yo voy solamente a precisar algunos elementos que hacen del sector petrolero una nueva historia con este gobierno. Recuerden ustedes que los ingresos petroleros nunca iban a la Amazonía. La reforma a la ley de hidrocarburos dio el 12% de las utilidades tanto de las empresas públicas como privadas. Hoy día el monto es de aproximadamente 300 millones de dólares por año por ambos conceptos. Obviamente ahora somos propietarios de todo el petróleo 100%, la soberanía nacional está en los hechos. Todo barril del petróleo que sale es nuestro. Y cualquier discusión de derechos ya no se hace en el CIADI, se hace en nuestros tribunales. En la parte de eficiencia hemos logrado recuperar la mayoría de la renta petrolera. Se mencionaron 2.795 millones de dólares de utilidades adicionales solo por la renegociación de 24 contratos petroleros a finales del año 2010. Esto significa que en equivalente, si hubiéramos seguido con los contratos de participación, hubiéramos perdido 40.000 barriles por día de producción en beneficio del Estado. Eso es lo que hemos ganado con esta
renegociación que sigue en los años y seguirá en los años futuros. Pero naturalmente la industria petrolera tiene un tema muy delicado, que es que la producción tiene tendencia a caer porque la energía de los campos petroleros se debilita y hay que invertir cada vez más. Si no hubiésemos invertido lo que ha invertido este gobierno, que es alrededor de 8.000 millones de dólares entre empresas privadas y públicas, la producción hubiese caído de 520.000 a aproximadamente 250.000 barriles por día. Con la inversión que se ha hecho, hemos no solo mantenido la producción, sino que se está revirtiendo la tendencia y hoy estamos en 504.000 barriles por día. El año 2013 cerraremos con 527.000 y en el año 2014 romperemos el récord histórico de producción en la industria petrolera nacional. Presidente y ciudadanos, el petróleo no solamente se lo puede aumentar y descubrir por nuevas reservas. El petróleo tiene una característica que es un yacimiento, un depósito que con nuevas tecnologías se pueden incrementar reservas y producción. Para darle una idea, existen o existieron 17.000 millones de barriles de petróleo en las rocas del subsuelo oriental. Apenas vamos a recuperar un 30% de esas. Y con técnicas nuevas, con 10% adicional que vamos a incrementar, podremos prácticamente duplicar las reservas que podemos producir en los próximos 20 años. Para ello, hemos firmado 3 contratos de recuperación mejorada con una inversión de 2.885 millones de dólares en los llamados joyas de la corona, Shushufindi, Libertador y Sacha. Solo en un año hemos mejorado la producción en 25.000 barriles por día y esperamos llegar a un 25% de incremento de la producción en los próximos años. Pero tenemos que mirar más allá, tenemos que descubrir nuevas reservas. Y para este efecto hemos sacado 2 rondas de licitación, la primera, la 10ª, que se cerró el año pasado con 3 campos que se suscribieron con una inversión de 380 millones de dólares y la inversión que buscamos en la 11ª ronda de licitación en el suroriente con 16 bloques y con una inversión estimada solo en exploración de 1.200 millones de dólares. La característica es que por primera vez en la historia del país hicimos una consulta que demoró casi 2 años para poder firmar con la consulta previa 42 acuerdos de desarrollo comunitario con 6 de las 7 nacionalidades indígenas del oriente ecuatoriano que acordaron esa inversión a favor de sus comunidades. Pero no todo es inversión, no todo es reservas, también hay problemas institucionales. Hemos logrado racionalizar el sector, implantando las mejores prácticas de la industria, dividiendo la empresa grande Petroecuador en 2, Petroamazonas en la parte de exploración y producción, y Petroecuador propiamente en la parte de distribución, transporte y refinación. Van a tener las mejores prácticas y van a salir no solamente a incursionar en el mercado regional, sino en el mercado internacional como compañías transnacionales de petróleo. Igualmente hemos racionalizado la administración central con los organismos, la Secretaría de Hidrocarburos que administra el patrimonio petrolero y con la Agencia de Regulación y Control que fiscaliza la actividad petrolera. Esto en el campo petrolero. En el campo gasífero, permítame recordarles que desde hace 25 años no había una plataforma marina explorando el Golfo de Guayaquil. Llegó en octubre pasado, se va a quedar 4 años, va a explorar todo el Golfo de Guayaquil. Ya subimos la producción de 32 millones de pies cúbicos día a 60 millones del año pasado, vamos a subir a 100 millones del próximo año y con eso, señor presidente, ya se ha generado 250 o
Se tiene instalada 250 megavatios de generación con gas. La población de Bajo Alto recibe gas por tubería y se va a generalizar. Y la población de Cuenca, las industrias de Cuenca utilizan gas para la cerámica para producir de mayor calidad. Finalmente, en el gas, no olvidemos un asunto muy importante: estamos eliminando la quema de gas en el oriente. Hemos instalado 135 megavatios a gas con el gas asociado que se quemaba en el oriente. Hemos ahorrado 315,000 toneladas de emisión de CO2 y hemos ahorrado sobre todo 235 millones de dólares por año de diésel que antes utilizábamos para la generación eléctrica. Hemos hablado del mayor proyecto de la refinería del Pacífico. Para darles una idea, el petróleo genera 12,000 millones de dólares de ingresos anuales por exportación, de los cuales 4,500 millones estamos utilizándolo para importaciones. La refinería del Pacífico eliminará este desangre de divisas que tanto requiere el país. Finalmente, en la parte internacional, hemos firmado convenios de transporte con Colombia y Perú para poder sacar el petróleo colombiano a través de nuestra infraestructura, optimizando nuestra infraestructura y ganando mucho dinero por el transporte, e igualmente pasaremos petróleo por el Perú con los descubrimientos de crudo en el suroriente. Y para terminar, presidente, ya que se nos ha agotado el tiempo, hoy día tenemos unos carburantes y combustibles más limpios. Tenemos de los mejores combustibles de América Latina. Subimos el octanaje de la gasolina extra de 81 a 87 octanos, la super de 90 a 92. Bajamos el contenido de azufre de 7,000 partes por millón a 250 partes por millón hoy día, que es el elemento más cancerígeno que se expande en la atmósfera cuando se consumen combustibles. Y esto con un costo para el Estado de 200 millones de dólares por año, sin que se suba un centavo el precio de este nuevo combustible. En minería han hablado de gran escala, señor presidente. Me limito a decirles que hemos regularizado en la pequeña minería artesanal a 1,380 labores. Se han beneficiado más de 6,000 trabajadores artesanales. En la pequeña minería hemos abierto 370 operaciones. Estamos limpiando los ríos de Portobelo, los ríos de Ponce Enríquez, para ya eliminar el mercurio totalmente. Hemos eliminado prácticamente la minería ilegal en los aluviales de los ríos Santiago, de los ríos de Zamora, de la provincia de Zamora, y no solamente que hemos eliminado a esos ilegales que destruían la naturaleza y la salud, sino que hemos reconvertido a 7 organizaciones artesanales, a 7 asociaciones comunitarias para que utilicen debidamente el oro que tengan allí y rehabiliten las cuencas que fueron destruidas por los ilegales. No solamente vamos en actividades negativas, sino sobre todo hacia lo positivo. Esto es, en resumidas cuentas, la actividad, señor presidente, y seguiremos adelante trabajando con mayor ahínco. Gracias al ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, y vamos al video de telecomunicaciones de inmediato para el siguiente tema. Adelante, por favor. Obtener la cédula es un acto público de profundo significado que marca la identidad de una persona y su inclusión y pertenencia a la nación que le recibe como uno de sus hijos. Hoy esto acontece en un registro civil moderno, impecable y eficaz, que a través de sus 29 mega agencias ha entregado 4.1 millones de cédulas inteligentes y cuenta con 80 millones de documentos digitalizados. Además, funciona la Dirección Nacional de Datos Públicos con 200,000 usuarios. Hoy, nuestros emblemáticos correos del Ecuador destacan por su desempeño de excelencia, con 2.965 centros, 76 agencias nacionales y 2.455 buzones. Su innovadora cartera de productos y servicios rindió ingresos anuales de más de 32 millones de dólares.
En el milenio de la información, Ecuador está en la ruta. 1.7 millones de estudiantes de 5.081 escuelas públicas acceden a Internet y 3.400 poblaciones disponen de conexión por fibra óptica, con 27.881 kilómetros instalados en 23 provincias. La penetración de este servicio alcanzó a un 54.58% de la población, con 8.176.240 usuarios, de los cuales 7.287.701 lo hacen por banda ancha. Para 2013, la meta es llegar a los 10 millones de usuarios, casi el 80% de la población total. Y orgulloso digo que soy de Ecuador. Querido compañero Lenín, señor presidente, distinguidos ciudadanos, efectivamente, una de las cosas más importantes que había que hacer era conectar al país. De 1.500 kilómetros de fibra óptica y pocas ciudades, hemos llegado a las 23 provincias continentales con 27.881 kilómetros, al igual que las carreteras, como decía nuestro ministro coordinador. Esto ha hecho posible que demos un gran salto y que tengamos casi 9 millones de habitantes de nuestro país que hoy acceden al Internet. Acceden al Internet en banda ancha en el 2012 y estos habitantes mejoran su nivel de vida por el acceso al Internet. En telefonía fija tenemos 467.000 nuevos usuarios, pero esta cifra parece ser pequeña, pero es una cifra importante porque estos usuarios no tenían servicio de telefonía y estaban en poblaciones urbano-marginales o rurales, poblaciones que antes no existía absolutamente nada, poblaciones en las cuales la gente rogaba por cualquier servicio, no tenía servicio de nada. En este momento 638 nuevas poblaciones tienen el servicio básico de telefonía, poblaciones como Pindilic en Cañar, poblaciones como Saraguro en Loja, como Progreso en la parte alta de Cristóbal en Galápagos, beneficiando a 2 millones de familias que antes no tenían cómo comunicarse ni siquiera para una emergencia familiar o para una emergencia médica. En cuanto a conectividad, tenemos un logro de la Revolución Ciudadana. A principios del gobierno no había ninguna escuela pública con la política de Internet. En este momento tenemos 5.081 establecimientos educativos fiscales con Internet. 1.700.000 estudiantes beneficiados con el uso de las tecnologías. Tengo el honor de manifestar que uno de los proyectos más halagadores es el proyecto de los infocentros comunitarios. Los infocentros son una especie de cyber que se encuentran en los cantones, en las provincias, en las parroquias. Y los infocentros, en este momento hay 373 infocentros en juntas parroquiales. Y este pequeño laboratorio en los rincones de la patria ha hecho que más de 412.000 personas que antes no tenían la posibilidad de tener acceso a la Internet para navegar, para hacer una carta en la computadora, para poder saber qué son las tecnologías, para poder capacitarse. Hoy, esas 412.000 personas que antes jamás pudieron hacerlo, por su nivel de pobreza quizás, porque era inalcanzable conseguir una computadora, era inalcanzable pagar una cuenta de Internet, hoy siguen entrando todos los días a nuestros infocentros comunitarios y capacitándose y usando la Internet con unas computadoras de lujo, con un Internet de banda ancha de manera gratuita. Estos son 412.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas digitizadas en el país. Donde no llegamos con los infocentros, llegamos con las aulas móviles. Las aulas móviles son unos camiones que en la parte de atrás tienen un modernísimo laboratorio que también tiene ciudadanos que entran a este laboratorio y son capacitados en el uso de Internet. Estas aulas móviles ya han recorrido 830 poblaciones y han capacitado a 124.690 ecuatorianos y ecuatorianas. Las proyecciones, como lo decía el video, en el próximo año tendremos 10 millones de usuarios de Internet de banda ancha y tendremos 352 nuevos infocentros comunitarios para la población, 1 millón de usuarios que entrarán a estos infocentros, ciudadanos que no tienen el dinero, repito, para comprarse un computador para poder acceder a la Internet de banda ancha. No será necesario que tengan, solo por su condición económica, esta limitación tecnológica, señor presidente. Y alfabetizaremos a 36.139 ciudadanos
digitalmente, es decir, tendrán su cartoncito de que han recibido el curso de computación. La inversión finalmente en telecomunicaciones y en el sector ha crecido de 15 millones en el 2010, 29 millones en el 2011, alcanzando 45 millones de dólares en el 2012. No se diga lo que ya ha resaltado nuestro presidente, que es precisamente toda esta modernización que la ciudadanía la conoce de la agencia, el registro civil, tenemos la nueva agencia postal, que es el regulador postal, y el regulador de telecomunicaciones, que es el CONATEL, que ha hecho un excelente trabajo. Creo que se le ha pasado un poquito la mano, querido Lenín, porque hay 17 millones de usuarios de celulares, habiendo 14 millones de habitantes. También tenemos, para finalizar, la Dirección Nacional de Datos Públicos, que es la que salvaguarda nuestra integridad de los datos públicos. Es una institución recientemente creada, que está teniendo mucho éxito con Datos Seguro y otros productos. Ecuador TV, que está bajo también la circunscripción de este ministerio, que ha hecho y sigue haciendo un extraordinario trabajo. Antes no había televisión pública, antes había que estar sometido pues, a los intereses privados de los dueños de los canales de televisión que tenían su posición y su favoritismo, pues, que todos conocemos. Correos del Ecuador, lo ha dicho muy bien nuestro presidente Lenín, es una entidad emblemática con 8 millones de dólares en exportaciones. Y finalmente CNT, la famosa CNT, prohibido olvidar el funesto Pacifictel, el funesto Allegro. Hoy CNT, una empresa orgullosamente ecuatoriana, está generando más de 600 millones de dólares de facturación y más de 130 millones de dólares de utilidades. Es decir, ya tenemos una empresa orgullosamente ecuatoriana que está produciendo esto. Básicamente eso es lo que yo tenía que decir, señor presidente. Sigue la revolución tecnológica que parte de la revolución. Así tiene que ser. Jaime, muchísimas gracias y mil disculpas por el dato mal dado. Son 7 millones de usuarios, 7 millones de teléfonos celulares. 17. Son 17 millones de celulares. Yo entonces no me equivoqué, yo dije solo 14. No. Y tengo una mala noticia, mi estimado Lenín, sí. Van a seguir creciendo porque ahora el dispositivo celular no solamente estará para comunicarse, sino para las cámaras de seguridad, para los iPad, para los coches de los niños, para las mascotas cuando se pierden. Es decir, va a seguir creciendo este mercado. Que siga adelante la tecnología y la ciencia tan necesaria para el desarrollo de un país. Gracias, Jaime. El señor ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero. De inmediato vamos a rodar el video sobre el tema aguas con el que se completa el círculo de los sectores estratégicos. Adelante, por favor. El agua no es importante para la vida, es la vida. La Senagua está a cargo de la regulación y buen uso bajo criterios de sostenibilidad de este recurso indispensable para el ser humano, el desarrollo agrícola, industrial y productivo. Para esto, la institución focaliza su gestión en dos grandes frentes: incrementar hasta el 2016 las superficies regadas a 620.000 hectáreas y el número de habitantes protegidos contra inundaciones a un total de 800.000 compatriotas. Se trata de adecuar la naturaleza al servicio del hombre y su desarrollo. Para esto, se diseña el Plan Nacional del Agua, el cual realiza un diagnóstico de las cuencas hidrográficas para su uso y conservación. Con claridad y objetivos, se plantearon megaproyectos ambiciosos e impostergables, que ahora mismo se gestionan con una inversión de más de 1.056 millones de dólares, para proyectos fundamentales como el trasvase Chongón-San Vicente, trasvase Daule-Vinces, control de inundaciones Bulubulu, Cañar y Naranjal, y el multipropósito Chone. Hola, hola. Hola. Seguimos. Bien. Señor presidente, buenos días, ecuatorianos todos. El sector agua, como usted bien lo decía, es un recurso que tenemos suficiente en nuestro país. Usted comentaba la anécdota del exministro de Agricultura con este israelí volando por la zona de Manabí. Tenemos abundante agua, tenemos en el oriente ecuatoriano 50 veces más que la media mundial, y en el litoral ecuatoriano, en la costa del Pacífico, pues tenemos 3 veces más que la media mundial. Sin embargo, por
este recurso, pues nosotros debemos preservarlo, debemos canalizarlo, y eso es lo que está haciendo la Secretaría Nacional del Agua, organismo creado en el año 2008. Desde el 2008 se ha planificado y se ha ejecutado inversiones importantes. En el 2008, 95 millones de dólares. El 2009, 205 millones de dólares. El 2010, 71 millones de dólares de inversión. El 2011, 96, casi llegando a 100 millones de dólares. Y el gran salto se ha dado el año 2012. Tenemos una inversión que supera los 838 millones de dólares, más todos los adicionales como expropiaciones. Llegaremos a los 1.000 millones de dólares en proyectos contratados en estos 6 megaproyectos. Los proyectos que están en ejecución son 6 megaproyectos de control de inundaciones y de riego. Básicamente aquí hay que destacar que en nuestro país estos proyectos estuvieron planificados hace mucho tiempo. Proyecto Daule Vinces, 190 millones de dólares de inversión. Finaliza el año 2014, son grandes inversiones, son proyectos de un trabajo diario, de 3 jornadas de trabajo, 365 días al año, pero que han esperado mucho tiempo para su ejecución. Estos proyectos estuvieron planificados, ejemplo, Daule Vinces, 42 años de espera. Eso es lo que tenían que esperar nuestros agricultores de la zona que van a ser beneficiados en los ríos y Guayas. Trasvase Chongón San Vicente, se termina este proyecto a los 35 años. Nunca se hizo el complemento del proyecto de trasvasar las aguas hasta la presa San Vicente. Este gobierno, con la responsabilidad que tiene, lo está ejecutando. Esto es en la provincia de Santa Elena. Por el proyecto multipropósito Chone, yo diría el proyecto pequeño, el proyecto, 50 millones de dólares de inversión, pero muy emblemático. Vamos a mitigar las inundaciones en Chone. No somos irresponsables al decir que vamos a terminar las inundaciones. Desde el norte, de Imbabura, en la frontera con Carchi, hasta Loja. Tenemos el proyecto Tumbaviro, Puruanta, en el norte del país. Tenemos proyectos Jama, Cuaque, en la zona de Manabí. Tenemos el proyecto Puma en Azuay. Los proyectos Matala, Casavieja, Nambacola, en Loja. O sea, estamos recorriendo todo el país. Control de inundaciones Milagro, control trasvase Daule Pedro Carbo, y proyectos emblemáticos como el proyecto Tanguín lo vamos a optimizar. Esto está en la provincia del Oro, está dando servicio, pero lo estamos optimizando. Esto suma pues esta inversión, esta gran inversión en el país, esta gran inversión que ya está en ejecución de 813 millones de dólares. Y aquí, en otras intervenciones, el sector, a la Secretaría Nacional del Agua y a este gobierno le ha correspondido intervenir, en la estabilización de la Josefina. Casi son 20 años que se produjo este problema en la Josefina, este gran deslave, y que luego debió haberse hecho la estabilización de los cerros circundantes, situación que nunca se hizo hasta que este gobierno responsable lo está ejecutando. Con una inversión de más de 7 millones de dólares se está interviniendo en el sector de la Josefina. Estos trabajos de estabilización terminan en febrero del año 2014. 19 años esperó la Josefina para esta intervención. Otra intervención de emergencia es
en la presa San Vicente por 3.5 millones de dólares, la rehabilitación del trasvase Daule-Santa Elena el año pasado, hace 2 años, en el diciembre del 2011, tuvimos un problema de desabastecimiento de agua en la provincia de Santa Elena, producto de fallas en el sistema de bombeo, y estamos haciendo una inversión que supera los 50 millones de dólares a fin de rehabilitar este de Santa Elena. ¿Qué vamos a lograr con esto, señor presidente? Vamos a lograr que al año 2016 nuestro país haya cuadriplicado el área pública regada. En este momento tenemos, y si vemos en el gráfico, tenemos 172.000 hectáreas de riego público. Al año 2016 vamos a tener 620.000 hectáreas de riego público, lo que permitirá mayor producción en el sector agrícola. Y otro de los objetivos que se van a cumplir hasta el año 2016 es cuadruplicar el número de habitantes protegidos contra las inundaciones en nuestro país. En este momento, con todas las obras que se han hecho durante los últimos 30 años, tenemos 200.000 ecuatorianos protegidos de riesgo de inundaciones. Pues con toda esta inversión de los proyectos Bulubulu, de la cuenca baja del Guayas, básicamente son en la costa, con el proyecto de control de inundaciones Milagro, que estamos ejecutando con el proyecto multipropósito Chones, pues vamos a tener al año 2016 800.000 ecuatorianos protegidos y con control de inundaciones, con proyectos de control de inundaciones, señor presidente. Esto corresponde a una inversión total hasta el año 2016 de 2.100 millones de dólares, señor presidente. Gracias al secretario nacional del Agua, Walter Solís, quien ha explicado el tema desde su cartera. Y para resumir esto, señor presidente, vamos a hacer un resumen en un video del trabajo de Ecuador Estratégico, la empresa pública de sectores estratégicos. Adelante, rodemos el video, por favor. Muchas veces, para los vecinos del petróleo, solo hubo contaminación y enfermedades. Paradójicamente, el desarrollo e inversiones se apreciaban en las grandes ciudades. Nunca se quedaba algo en esos lares. Morir de sed junto a la fuente. Aquello no va más. Hoy, un indeclinable espíritu de responsabilidad social acompaña la ejecución de los grandes proyectos nacionales. Con una agenda específica y una inversión de más de 300 millones de dólares, se ejecutan sendos programas de intervención integral en las zonas de influencia de estas obras emblemáticas: Coca-Codo Sinclair, Pañacocha, Refinería de Esmeraldas, Bajo Alto, Zamora, Multipropósito Chones y Refinería. Es socialmente inaplazable. Quienes están cerca de los parajes de donde surge la riqueza accederán a 2 hospitales, 21 centros de salud, 12 unidades educativas del milenio, 100 escuelas con conectividad y equipamiento, 188 kilómetros de vialidad, redes eléctricas nuevas. Así, el Ministerio de Sectores Estratégicos ejerce sus enunciados y filosofía: desarrollo para todos. Uso de energía y recursos naturales de forma respetuosa con el ambiente y responsable con el presente y las venideras generaciones. Prosperidad, oportunidades, desarrollo social justo e incluyente, fraterno y solidario. Bien. Siempre los videos son extremadamente gráficos y prácticos acerca de lo que se ha hecho. Bien, en Facebook ya hay realmente centenares de preguntas. Las primeras que llegaron son de la señorita Irán Esperanza Torretagle, la cual manifiesta su inquietud con respecto a la inclusión educativa, la inserción educativa de niños con síndrome de Asperger. Quiero manifestarle que es obligación. Es obligación para las instituciones, para sus autoridades, para sus profesores, el incluir a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad de tipo catastrófico. Es obligatoria la inclusión educativa.
por favor, si es que tiene alguna dificultad, Ileana, acérquese a la Dirección Provincial de Educación, no sé de qué provincia sea, para que den atención inmediata a esto. Caso contrario, remítase a un centro de atención inmediata Manuel Espejo de su provincia, el CAIME de su provincia, con toda seguridad le van a atender. Hay otra pregunta de Marlon Pérez con respecto a si es que la vicepresidencia y el programa Manuel Espejo entrega lentes de contacto. No, la vicepresidencia no entrega lentes de contacto, pero muy gentil por la inquietud, creo que podemos hacer un proyecto que pueda dar solución también a las personas que necesitan lentes de contacto. Juan Chuga nos habla acerca de la importancia de la capacitación para desarrollar potencialidades que tengan las personas con discapacidad. Al respecto quiero indicarle que sí es verdad. Estamos todavía debiendo bastantes temas de discapacidad. Muchos temas no se han podido cubrir, entre esos casualmente está la capacitación. Sin embargo, desde el SECAP, en el Ministerio de Relaciones Laborales, han desarrollado programas de capacitación y nosotros nos encargaremos, desde la misión Manuel Espejo, de seguir incentivando al desarrollo de potencialidades mediante la capacitación a personas con discapacidad. Hay centenares de preguntas. O hacia el costado de las camisas. Ahora las marcas vienen por fuera y bueno, eso a él le incomodaba y decía que él no tiene por qué hacer propaganda a las empresas, deberían pagarle para que haga propaganda, decía él. Bueno, a mí me gusta usar también camisas un poquito peluconas. Esta camisa, por ejemplo, tiene la marca por fuera, por favor, no sé si es que pueden proyectarla. Bien, con respecto a transporte sin barreras, quiero manifestarles que el propósito es facilitar la movilidad de las personas con discapacidad con la modalidad de buses adaptados. Operarán de acuerdo a un circuito y horarios establecidos, cubriendo lugares de trabajo, centros de estudio, centros de rehabilitación, centros de recreación o actividades artísticas que puedan desarrollar las personas con discapacidad o asistir a donde se hagan presentaciones o exposiciones de este tipo. Se adquirirán 75 unidades. Hasta mayo del 2013 tendremos 35 y 35 unidades más para el 2014. Se beneficiarán aproximadamente 85,000 personas con discapacidad. Para poder ampliar un tanto acerca de el último tema que vamos a tratar el día de hoy, está el querido compañero, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, Javier Torres. Creo que tenemos un video primero. Sí, vamos a pasar, señor presidente, primero un video sobre el registro de la movilidad y de ahí vamos con Javier. Para las personas con discapacidad, transportarse